Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2, convocatoria septiembre 2020 de la evaluación para acceso a la universidad que fue propuesto en Castilla-La Mancha en el año 2020. Vamos entonces con el primer ejercicio, que es un ejercicio de matrices que dice así: dadas las matrices A, B y C, calcular razonadamente la matriz inversa de A. Bien, pues razonadamente, simplemente vamos a proceder a los pasos que me dan lugar a la matriz inversa, que son: primer paso, cálculo del determinante de A. Vamos a hacer el determinante lo voy a hacer por el desarrollo de los adjuntos de la primera columna. Me quedaría 1 por su adjunto, cambiado de signo el adjunto porque es en posición fila 1, fila 2, columna 1, posición impar, y por tanto es negativo el adjunto, y queda 0 menos menos 1 más 1. Entonces, y como cambia de signo, el determinante es menos 1. Siguiente paso, calcular la matriz adjunta de A. La matriz adjunta de A, pues ya sabemos cómo se calculan los adjuntos de los elementos. Como ejemplo voy a simplemente calcular el adjunto, por ejemplo, del 0, del que está en la esquina. Eliminamos fila y columna y me queda el menor complementario de orden 2, cuyo determinante es menos 2. Menos 2, que se mantiene el mismo signo, no cambia de signo porque estamos en la posición fila 1, columna 1, que suma par, y por lo tanto no cambian de signo. Bien, así con todos los demás calculamos los adjuntos de la matriz obteniendo la matriz adjunta. Siguiente paso, transponer la matriz adjunta. Transponer la matriz adjunta consiste en que las columnas pasan a ser filas o las filas pasan a ser columnas. Bien, pues eso tampoco nos vamos a parar. Y por último, la inversa. La inversa es dividir por el determinante todos los elementos de la matriz traspuesta de la adjunta. En este caso, dividir por menos 1, que sería cambiarle de signo a todos ellos, ¿no? Aquí tengo entonces el resultado final, que es la matriz inversa. Ese sería el apartado A. Vamos con el apartado B. Calcular razonadamente la matriz X de la ecuación matricial A por X más Y igual a BC, donde Y es la matriz identidad de orden 3. El 3 indica orden 3. Yo ya no voy a ponerle el 3 en el subíndice, ya se sobreentiende que es de orden 3, porque A por X es una matriz de orden 3 es 3 por 3. Entonces vamos allá. A por X más Y igual a BC, lo que primero que vamos a despejar es la X, con lo cual la Y la paso restando a la derecha. A X igual a BC menos Y. Y el siguiente paso es eliminar la A que está multiplicando a la X. Para hacer desaparecer la A, multiplico a la izquierda por la inversa de A, tanto el primer miembro como el segundo miembro. También lo multiplico por la inversa de A la izquierda. Entonces X igual a menos 1 por BC menos Y. Lo que he hecho aquí ha sido multiplicar a la izquierda ambos miembros por A menos 1. El A menos 1 por A me daría la identidad, y la identidad por X es X, ya queda despejada. Vale, pues entonces el siguiente paso es averiguar quién es B por C menos Y. Entonces primero B por C, hacemos B por C, hacemos el producto B por C. Bien, el producto de una matriz 3 por 2 por una matriz 2 por 3, el resultado es una matriz 3 por 3, que es esta. Aquí tampoco me paro porque se supone que los productos de matrices los tenemos que saber hacer perfectamente. BC menos Y es a la matriz BC restarle la matriz identidad de orden 3, BC menos Y, y entonces obtenemos la diferencia es esta matriz que tengo aquí. Y el siguiente paso es hallar X, que es multiplicar a menos 1, que lo he calculado en el apartado anterior, a menos 1, aquí está, multiplicado por BC menos Y, que sería esta matriz. Así que al hacer el producto me va a quedar como resultado final la matriz X, que es la que me pide el ejercicio B. Aquí lo que tenéis que tener cuidado es en hacer las operaciones con corrección, es decir, en este caso, ¿qué operaciones serían? Pues serían los productos de matrices y hacer esta diferencia, que no tiene ninguna dificultad. Bien, ejercicio número 2. Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro A. Bueno, vamos a pasar este sistema a forma matricial. La forma matricial del sistema es A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, X es la columna de las incógnitas, X y Z, y B es la columna de los términos independientes. Una vez que tenemos estas tres matrices, lo que tenemos que averiguar es qué tipo de sistema tenemos en función
de los rangos de la matriz principal y de la matriz ampliada. Para ello vamos a aplicar el teorema de Rouchet y lo primero que tenemos que calcular es el rango de A en función del parámetro A. Así que vamos allá, hacemos el determinante de A de la matriz A, obteniendo, hacemos por Sarrus y obtenemos finalmente que este determinante es A cuadrado más 2A menos 8. A cuadrado más 2A menos 8 lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación correspondiente. A sería igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de B cuadrado, que es 4, más 32 partido por 2A, que es 2. Bien, finalmente me quedan como soluciones, aquí lo vemos, 2 y menos 4. Los casos que tengo que estudiar entonces son: el primer caso es si A es distinto de 2 y distinto de menos 4. Sabemos que el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A es 3. Y si el rango de A es 3, el rango de la ampliada también sigue siendo 3, porque el propio menor de orden 3 me sirve para justificar que la ampliada tiene rango 3. Y como coincide con el número de incógnitas, estamos ante un sistema compatible determinado, con solución, es decir, tiene solución única para cada valor de A. Siguiente caso, si A igual a 2. Pues si es igual a 2, ahora el determinante, ahora la matriz A, sustituyo el parámetro A por 2, obteniendo esta matriz. Y esta matriz sabemos que el rango es menor que 3, porque su determinante es 0, eso ya lo sabíamos del estudio general del determinante. Cuando A es igual a 2, el determinante es 0, por lo tanto el rango ha de ser menor que 3. La pregunta es 2. ¿Encontramos un menor de orden 2 no nulo aquí dentro de A? Pues sí, podemos encontrar este menor, por ejemplo. Está claro que este menor me da, de determinante me da 3, es distinto de 0, con lo cual el rango de A es 2, ya lo puedo afirmar. Y para la ampliada, bien, para la ampliada ahora se transforma en esta matriz, sustituyendo la A por 2, y observa que las tres últimas columnas son siempre, y son las tres iguales, por lo tanto, cualquier determinante que tomemos cogiendo dos columnas, 2, 2, 1, 2, 2, 1, siempre me va a dar 0. Entonces, la única posibilidad, bueno, posibilidad no hay ninguna posibilidad de encontrar un menor de orden 3 que me dé distinto de 0, porque siempre vamos a tener dos columnas iguales, ¿no? Así que el rango de la ampliada va a ser 2 también. Si los rangos son iguales y menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad, porque la diferencia entre el número de incógnitas y el rango es 1. Bien, y el caso A igual a menos 4. Si en el caso igual a menos 4, la matriz A ahora es esta matriz que sabemos que su determinante es 0, también por el mismo motivo que nos daba al principio, que era que el determinante para A igual a 2 era 0. Eran los dos valores que me anulaban el determinante, 2 y menos 4. Entonces el determinante da 0. Si el determinante da 0, el rango tiene que ser menor que 3. Así que hay que buscar un menor de orden 2. Pues, por ejemplo, este es un menor de orden 2 no nulo. Podemos afirmar que el rango es 2. ¿Qué pasa con la ampliada? Bien, la ampliada ahora se transforma en esta matriz. Bien, pues para ver la ampliada lo que voy a coger son un posible menor de orden 3. Y calculo su determinante. Un posible menor de orden de 3 es este, el 1, 1, menos 1, menos 4, 2, 1, menos 4, menos 4, 1, siempre con la columna ampliada, porque tengo que coger la ampliada. Si cojo los tres primeros, sé que me va a dar 0, porque las tres primeras columnas constituyen A, entonces eso ya no lo miro. Bien, pues hago este determinante y resulta que por Sarrus este determinante me da menos 18. Como no es nulo, eso quiere decir que el rango de la ampliada es 3, porque ya he encontrado un menor de orden 3 no nulo, y si los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Esta sería la discusión del sistema. Me pide el apartado B que lo resuelva para A igual a 2. Bueno, para A igual a 2 el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad, por lo tanto tiene solución. Vamos a resolverlo. Tengo aquí el estudio para A igual a 2, que era el que tenía hecho ya. Y ahora lo que nos tenemos que fijar cuando resolvemos un sistema compatible indeterminado es en el menor, en A, en el menor que he utilizado para justificar que el rango es 2. Eso quiere decir que este menor se ha obtenido de las dos últimas ecuaciones, que serían estas dos, x más, ahora A igual a 2, entonces sustituyo A por 2. Es la ecuación x más 2y más 2z igual a 2, menos x más y más z igual a 1. Esas son las dos ecuaciones que son donde he obtenido el menor de orden 2 no nulo, es decir, se corresponden con los coeficientes de x y de y. Así que si corresponden con los coeficientes de x y de y,
el grado de libertad se lo voy a dar a la incógnita que no estoy utilizando aquí, que es la z. Le doy la libertad a z y entonces a z le doy un valor real, le doy un valor. Si le doy un valor, z se transforma ya en un valor constante, un valor alfa, y pasa a formar parte del término independiente del sistema de ecuaciones x más 2y y menos x más y. Entonces el 2 alfa pasa para la derecha con menos y el alfa pasa para la derecha con menos alfa. Y este sistema que he obtenido aquí es un sistema de Cramer, un sistema compatible determinado para x y para y que ya lo puedo resolver por cualquier método, por el método de Cramer, o en este caso, que es mucho más directo y más rápido, hacerlo por reducción, porque si os fijáis, si sumamos ambas ecuaciones, las x desaparecen, y me queda que 3y es igual a 3 menos 3 alfa. De aquí despejamos la y es igual a 1 menos alfa, porque dividimos 3 menos 3 alfa entre 3, queda 1 menos alfa, y una vez que tenemos la y, tenemos la x despejada de cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, la despejamos de la primera ecuación, x es igual a 2 menos 2 alfa menos 2y, sustituimos y por su valor, y las alfas desaparecen y el 2 menos 2 desaparece, queda que x es 0. Entonces ya tenemos la solución de nuestro sistema compatible indeterminado, que sería que x 0 y 1 menos alfa y z igual a alfa, donde alfa toma valores reales cualesquiera. Aquí tenemos las infinitas soluciones del sistema compatible indeterminado. Vamos con el ejercicio número 3. Calcula razonadamente el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y nos dan esta diferencia que al sustituir por 0 me queda 1 partido por 0 infinito y 1 partido por seno de 0 que es 0, 1 partido por 0 infinito. Entonces es una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Para aplicar la regla del L'Hopital solo podemos aplicársela a las indeterminaciones del tipo infinito partido por infinito, 0 partido por 0, con lo cual tendremos que convertir esta expresión para que nos dé una indeterminación de ese tipo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, haciendo la diferencia. Vamos a hacer la diferencia mínimo con un múltiplo es x seno de x, aquí está, y luego por x seno de x entre x seno de 2x por 1, menos x seno de 2x entre seno de 2x es x por 1 menos x. Esta sería la diferencia, y ahora al sustituir por 0 me queda seno de 0 menos 0, que es 0 partido por 0 por seno de 0, 0, 0 partido por 0. Ya tengo una indeterminación a la que le puedo aplicar la regla del L'Hopital, que sería límite de la derivada del numerador. La derivada del seno de 2x es el coseno de 2x por 2, y menos la derivada de x, que es 1. Entonces me quedaría esto en el numerador, y en el denominador este es un producto, es la derivada de x, que es 1 por el seno de 2x sin derivar, de ahí seno de 2x, más la derivada de seno de 2x, que es coseno de 2x por 2, por el otro factor sin derivar, que es la x. Sustituyendo x por 0 queda 2 por coseno de 0, que es 1, 2 por 1 es 2, 2 menos 1, 1. El numerador queda 1, en el denominador aquí queda un 0 y aquí queda un 0. Queda 1 partido por 0. 1 partido por 0 es más infinito en este caso, porque el 0 tiene tendencia tiende a 0 por la derecha, porque los valores del seno de 2x y del coseno de 2x cuando x tiende a 0 por la derecha son valores positivos. Bien, el apartado B me da la función definida en 3 trozos, un exponencial, un polinomio y una logarítmica, y me pide la continuidad de la función en x igual a 1 y en x igual a 2, y estudie el tipo de discontinuidad si los hubiera. Bueno, para ver si es continuo en x igual a 1, lo primero tenemos que ver es que la imagen en el punto coincide con el límite cuando x tiende a 1 de la función. Entonces vemos quién es f de 1. f de 1 es 2 elevado a 0, porque el 1 se evalúa en la expresión 2 elevado a x menos 1. Entonces f de 1 es 1. Y ahora el límite cuando x tiende a 1, como es un punto de cambio en los subdominios, hay que estudiar los límites laterales. Hay que estudiar cuando tiende a 1 por la izquierda y cuando tiende a 1 por la derecha. Así que vamos a verlo. Cuando tiende a 1 por la izquierda es cuando x es menor que 1. Se evalúa el 1 en 2x menos 1 y me queda 1, porque queda 2 elevado a 0. Y por la derecha lo evalúo en la otra expresión, cuando x es menor que 2. Cuando x es mayor que 1, x tiende a 1 por la derecha, x es mayor que 1, lo que tengo que evaluar en x menos 2. Al sustituir x por 1 me queda menos 1. Como por la derecha me da distinto que por la izquierda, eso quiere decir que ahí hay una discontinuidad de salto finito, en consecuencia la función no es continua en x igual a 1. Y para estudiar la continuidad en x igual a 2, pues lo mismo, estudiamos primero f de 2,
f de 2 ahora, el 2 se evalúa en la expresión logarítmica, logaritmo de 2 menos 1, que es el logaritmo de 1 de 1 es 0, entonces la imagen del 2 es 0. Y el límite cuando x tiende a 2, veamos, por la izquierda es la expresión que hay que tomar es x menos 2 y el límite es 0. Y por la derecha, que es cuando x es mayor que 2, ese es el límite del logaritmo de x menos 1 cuando x tiende a 2, pero cuando x tiende a 2 me queda logaritmo de 1 que es 0. Así que tanto si los límites laterales son 0, el límite vale 0. Si el límite vale 0 y además coincide con la imagen en el punto, puedo afirmar que la función es continua en x igual a 2. Esto es el estudio de la continuidad de la función. Bien, entonces pasamos al ejercicio número 4. Calcula las dimensiones de una caja de base cuadrada, prisma cuadrangular, sin tapa superior y con un volumen de 108 decímetros cúbicos para que la superficie total de la caja, formada por las dos caras laterales y la base, sea mínima. Bien, tenemos una caja de base cuadrada, vamos a suponer que la base es cuadrada, por tanto las dimensiones son, el ancho es x, la profundidad es, la altura es y la profundidad es x, también porque la base es cuadrada. Supongamos que no tiene tapa, Entonces me dice que el volumen es de 108 decímetros cuadrados. El volumen de un prisma, el volumen de este prisma, es el área de la base por la altura. Independientemente de que tenga tapa o no tenga tapa, el volumen, la tapa no influye en el volumen, ¿de acuerdo? Entonces el volumen es área de la base, que es un cuadrado x al cuadrado, por la altura que sí. Ese es el volumen de la caja. Me dice que vale 108 decímetros cúbicos. Pues entonces x cuadrado por y tiene que ser 108. Es importante esta igualdad porque a partir de esa igualdad vamos a despejar y en función de x. Bueno, entonces me dice, me dice que tengo que averiguar x e y para que la superficie de la caja, ¿y cuánto vale la superficie de la caja? Sea mínima. La superficie de la caja es el área de la base, para la base es x al cuadrado. Y las caras laterales son rectángulos. Cada rectángulo mide x por y de superficie, como son 4, sería x cuadrado más 4xy. Si tuviera tapa, tendría que añadirle un x cuadrado más, sería 2x al cuadrado más 4xy. No es el caso en el ejercicio porque me dice que no tiene tapa. Bueno, entonces esta función es la función superficie que depende de y, de x y de y, pero como yo quiero calcular un máximo mínimo de funciones de una sola variable, entonces tengo que expresar esta función en función de, voy a hacerlo en función de x, para lo cual despejo la y en la expresión del volumen, donde era y es 108 partido por x al cuadrado y lo sustituyo en la expresión de la superficie. Observad que en ese caso la y desaparece porque me queda que la superficie, ahora ya solamente en función de x, sería x al cuadrado más 4x por y, pero y es 108 partido por x al cuadrado. Una 2x se pueden simplificar porque x es distinto de 0, la solución x igual a 0 no me sirve, así que x lo puedo suponer distinto de 0 y puedo dividir aquí x entre x1, es decir, 2x se van y me queda 4 por 108 son 432 entre x. Es decir, que la superficie sería esta, sería la fórmula de la ecuación, de la función, mejor dicho, la expresión de la función que me da la superficie de la caja en función de x. Y para ver dónde tiene un máximo, dónde tiene un extremo relativo, un mínimo, tengo que hacer la derivada. Entonces la derivada de esta función es muy sencilla, es derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 432 partido por x, es un cociente, menos 432 partido por x al cuadrado. Igualo la derivada a 0 para ver dónde se anula. Entonces, igualo la derivada a 0, el x al cuadrado pasa multiplicando aquí, 2x al cubo, y pasa multiplicando para aquí igual a 0. Entonces esto se anula cuando 2x al cubo menos 432 es 0, despejamos x al cubo, que es 432 entre 2, que es 216, y la raíz cúbica de 216 es 6. Entonces ya tengo un valor de x que va a ser la solución de mi ejercicio si el ejercicio está bien planteado, es decir, si no, el enunciado no tiene ninguna incorrección. De todos modos, siempre en este tipo de ejercicios conviene comprobar si es un máximo o un mínimo, es decir, si comprobar lo que me pide el problema. El problema me dice que sea un mínimo, entonces vamos a comprobar que la función s de x alcanza un mínimo en x igual a 6. Tengo dos métodos para hacerlo. El primer método lo voy a hacer de las dos formas. El primer método utilizando el criterio de la segunda derivada, para demostrar que hay un mínimo en x igual a 6. Y el criterio de la segunda derivada nos dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada dice así.
Dice, si f es una función continua y derivable dos veces en un punto x sub 0, derivable dos veces quiere decir que existe la primera derivada y existe la segunda. Entonces, si es continua, si le ocurre esto, si la derivada es 0, pueden ocurrir a su vez tres cosas. La primera, que la segunda derivada sea positiva. Quedamos que es dos veces derivable y por tanto existe la derivada primera y la derivada segunda. Entonces, si la derivada primera es 0, que es el caso de nuestro ejercicio, y si su derivada segunda es positiva, el criterio me dice que en x sub 0 hay un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, en x sub 0 hay un máximo relativo, y si la segunda derivada es 0, que sería la tercera posibilidad, el criterio no decide. Aquí, si me da 0, el criterio no decide. Puede ser un extremo o puede ser un punto de inflexión. Habría que seguir estudiándolo, haciendo la tercera derivada, etc. Bien, entonces este sería el criterio de la segunda derivada. Vamos a aplicarlo a nuestro caso. En nuestro caso, el punto donde quiero estudiar la segunda derivada es en 6. Y la segunda derivada no la tengo todavía hecha y la voy a hacer. La segunda derivada, me voy a la primera, que está aquí, y la derivo. Derivada de 2x, 2. Derivada de menos 432 partido por x al cuadrado es 864 partido por x al cubo. Esto se deriva como un cociente, se simplifica y me queda esa expresión. Y ahora es cuando aplico el criterio. Sustituyo en 6 la segunda derivada. Si sustituyo en 6, me queda 2 más 864 partido por 6 al cubo, partido por 216. En cualquier caso, me dé lo que me dé es positivo. Esa expresión es positiva. Si la segunda derivada en 6 es positiva, quiere decir que en x igual a 6 hay un mínimo. Esto es una forma de demostrar que hay un mínimo. Otra forma es estudiando la monotonía de la función, es decir, ver dónde la función cambia de creciente a decreciente o de creciente a creciente. Para ello el estudio de la monotonía se hace siempre en el dominio útil de la función. Aquí el dominio útil, en la función es esta, el dominio es todo de r menos 0, pero el dominio útil es de 0 en adelante, porque x es una longitud, tiene que ser positivo, y entonces el dominio útil yo lo voy a considerar de 0 en adelante. Entonces, en el dominio útil, el 6 me lo divide en dos intervalos. Uno es el 0,6 y otro es el 6 más infinito. Entonces estudio el intervalo 0,6. Y en 0,6 estudio la derivada. Y la derivada, cojo un punto cualquiera del 0,6, cojo el 1, por ejemplo, y la derivada en 1 lo veo donde está, la derivada está aquí. Al sustituir por 1 me queda 2 menos 432, me va a dar negativo. Si la derivada es negativa, la función, que en este caso es s, la función superficie, es decreciente. Y de 6 en adelante, tomo la derivada en 7, por ejemplo, y al sustituirlo aquí me va a dar, en la derivada me va a dar positivo, con lo cual la función superficie S es creciente. Si en 6 me cambia de decreciente, que va hacia abajo, a creciente, que va hacia arriba, quiere decir que en el 6, que es el punto donde me cambia, hay un mínimo. Esa sería la otra forma de demostrar que en el 6 hay un mínimo. Por lo tanto, ya tengo la solución. La solución es que para que la caja tenga superficie mínima, superficie de total mínima, las dimensiones tienen que ser un cuadrado de base de lado 6 y la altura, ¿cómo calculo la altura? La altura la tengo despejada desde el principio en función de la base. La altura está aquí y es igual a 108 entre x al cuadrado. La altura, por tanto, es 108 entre 36. Ahora x es 6 y 108 entre 36 es 6. Unidades, estábamos hablando de decímetros cúbicos, por lo tanto las unidades de longitud son decímetros. Así que, conclusión, esta caja, para que la superficie sea mínima, tiene que ser un cubo de lado 6. Bien, vamos con el apartado B, que no tiene nada que ver con el apartado anterior. El apartado B me dice calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica f de x igual a x al cuadrado más x menos 1 en el punto de abscisa x igual a 1. Bueno, pues esto es simplemente saber que la ecuación de la recta tangente a una función en un punto viene dado por la expresión punto pendiente de la recta, que es esta que tenemos aquí, que es y menos la imagen del punto, la ordenada del punto, igual a la pendiente, que es la derivada en el punto, f' en 1, por x menos la abscisa, que es 1, x menos 1. Bien, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que averiguar es f de 1 y f' de 1. Entonces, para ello vamos a hacer la derivada. Para hallar f' de 1, entonces hacemos f' de x es 2x más 1. Si sustituimos x por 1, me queda que f de... Bueno, primero hacemos f de 1. f de 1 es sustituir x por 1 en la función. Quedaría 1 al cuadrado más 1 menos 1. 1 al cuadrado más 1 menos 1 es 1. Y f' de 1 es sustituir la x por 1 en la derivada, que sería 2 por 1 más 1, sería 3.
Una vez que ya tenemos f de 1 y f' de 1, simplemente sustituir en la expresión de la ecuación punto pendiente y me queda y menos 1 igual a 3 por x menos 1. Si queremos dejarla así ya estaría hecha, ya me valdría como ecuación de la recta tangente. Si lo queremos dejar en forma explícita, se trata de despejar la y la y es 3x menos 2, y igual a 3x menos 2 de esta expresión. Y esa sería la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Bien, pasamos al ejercicio número 5. Calcular razonadamente la siguiente integral, me dan esta integral y me sugieren un cambio de variable. Bueno, pues si me sugieren un cambio de variable no me quedará otra que hacer ese cambio de variable. Hay otras posibilidades también, pero bueno, voy a hacer este. Entonces, e elevado a x igual a t, hago el cambio de variable y el proceso es derivar esta igualdad, primero con respecto a x a la izquierda, e elevado a x diferencial de x igual, y con respecto a t a la derecha queda diferencial de t. Despejamos la diferencial de x, que es de t partido por elevado a x, y vamos a sustituir en la integral, la original. Entonces, la integral sería menos de x, en principio lo dejo como está, partido por 1 más elevado a x, pero elevado a x es t, entonces de momento así. Y ahora sustituyo el dx por el dt partido por elevado a x, quedándome esta expresión. Aquí lo que he hecho es sustituir dx por lo que me había salido aquí en la igualdad anterior. Pero tengo que convertir todo esto en t, la x me tiene que de alguna manera que desaparecer. Bien, pues aquí el elevado a x, de nuevo, que me aparece, como sabemos que es t, en realidad aquí sería menos de t partido por t. Haciendo esta división de fracciones me queda menos de t, y este t, que sería el elevado a x, multiplica a 1 menos t, así que la integral que me queda sería esta. Sería 1 en el numerador, el de t queda aquí multiplicando por fuera del cociente, y sería t por 1 más t. Sería la integral, esta es la que tengo que hacer. Ahora bien, esta integral es un cociente de polinomios donde el denominador tiene dos raíces simples, que son 0 y menos 1. Cuando el denominador tiene dos raíces simples, se puede utilizar el método de los coeficientes indeterminados, descomponiendo la expresión, en este caso el cociente que estoy integrando, descomponiéndolo en una suma de dos cocientes más simples, donde los denominadores son los factores correspondientes a la factorización del polinomio del denominador, y los numeradores son dos constantes, a y b. Si hago esta suma me quedaría mínimo común múltiplo, es el producto t por t más 1, y el numerador me quedaría a por t más 1 más b por t. Y como los denominadores son iguales, lo que voy a hacer es igualar los numeradores para averiguar a y b. Y si igualo los numeradores es 1, que es el numerador de la expresión, igual a por t más 1 más b por t, que es el numerador del cociente una vez realizada la suma con los coeficientes indeterminados. Esto lo voy a dejar en forma polinomio de t, y entonces, ¿cuál es el coeficiente de grado 1? Pues es lo que multiplica t, que sería a por un lado y b por el otro. Queda a más b por t, más lo que no multiplica t sería solamente el a más a. ¿Por qué hago esto? Bueno, para identificar los dos polinomios. Aquí, ¿cuál es el coeficiente de la t en el 1? En el coeficiente de la t es 0. Y el término independiente es 1. Aquí es 0, es a más b, que es el coeficiente de la t, y a es 1. Así que me queda a más b 0 y a 1. Si a1 ya está despejado, y si es 1b, para que a más b sea 0, b tiene que ser menos 1. Bueno, pues una vez que ya tengo a y b, entonces la integral que estoy buscando, que es la integral esta, de partida, es menos la integral de a partido por t, pero a es 1, menos la integral de b partido por t más 1, pero b es menos 1, de ahí este más. Y 1 partido por t menos 1. Estas integrales son inmediatas, porque la integral de 1 partido por t es el logaritmo neperiano de t. Entonces, menos logaritmo neperiano de t más logaritmo neperiano de t más 1. Los tomamos en valor absoluto porque el logaritmo solamente está definido para valores positivos. De ahí que siempre que sea un logaritmo, al integrar, se tome en valor absoluto. Y ahora deshacemos. La constante se la ponemos al final, porque ahora vamos a deshacer el cambio de variable para dejarla al integral expresada en función de x. T era elevado a x, pues entonces me queda logaritmo de elevado a x, logaritmo neperiano de elevado a x más 1. Aquí fijaros que el valor absoluto lo he hecho desaparecer. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que la función exponencial elevado a x y elevado a x más 1 es un valor, siempre es positivo. Entonces no es necesario ponerlo en valor absoluto porque me va a dar lo mismo, porque eso es siempre positivo. Ahora bien, el logaritmo de elevado a x es x. Entonces me queda menos x más logaritmo neperiano de elevado a x más 1. Y ahora sí, ya lo dejo así. Esta es
la expresión simplificada final y ahora le sumo la constante de integración. Así que este sería el resultado de la integral del apartado A. Vamos con el apartado B, y el apartado B me dice determinar justificadamente el área acotada que encierran las gráficas de las funciones f de x, me da una función, y g de x me da otra función. Bien, para determinar el área que encierran dos gráficas o dos funciones, necesito ver dónde se cortan, porque son los puntos precisamente que me limitan dicha zona acotada. Entonces, para ver dónde se cortan, hay que igualar las dos, una a la otra, se igualan. Son los valores, estoy buscando los valores de x cuya ordenada coincide, es decir, es igualar las ordenadas, las imágenes. Y tengo esta ecuación, la resuelva, es equivalente a resolver esta, ¿no? El x al cuadrado lo paso para la derecha, el menos 2x más x menos x y el 2 menos 4 menos 2. Bueno, a resolver esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado no tiene ninguna dificultad en ser resuelta, las soluciones, os las digo, son 2 y menos 1. Entonces, son 2 y menos 1 son los puntos de abscisa, donde son las abscisas, perdón, de los puntos donde las dos funciones se cortan. Lo único que tengo que comprobar es entre menos 1 y 2, es decir, en el intervalo menos 1 y 2, qué función está por encima, f o g. Bueno, pues entonces lo que hago es lo siguiente. En el intervalo menos 1, 2, cojo un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo, el más fácil de evaluar, el 0, ¿no? Y veo cuál es el valor de f de 0, qué valor tiene f de 0, lo sustituyo en f, y veo qué valor tiene g de 0. Y entonces resulta que es más alto, es mayor el de f. Eso quiere decir que la función f está por encima de la función g, en el intervalo 1, 2, que es en el que me interesa. Entonces, si f está encima de g, el área que estoy buscando es la integral desde menos 1 hasta 2 de la que está por encima, que es f, menos la que está por debajo, que es g. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar, es la integral de f, la copio tal cual está, menos x más 2, pero menos x más 2 ya sin meterle paréntesis es menos x menos 2. Hago estas operaciones aquí, es decir, sumo los términos semejantes y me queda esta integral de este polinomio. Y la integral de este polinomio es menos x al cubo partido por 3, más x al cuadrado partido por 2 más 2x, entre menos 1 y 2 aplico la regla de Barrow, o también segunda parte del teorema fundamental del cálculo diferencial, y entonces esto es igual a, sustituyo por 2, menos, y sustituyo por menos 1. Esta expresión, haciendo aquí operaciones, estas ya son sumas y restas, me queda al final 31/6 unidades al cuadrado de superficie. Bien, ejercicio número 6. Vamos con la geometría, me dan un plano y una recta, el plano en ecuación cartesiana, la recta en ecuaciones implícitas o cartesianas. Calcular razonadamente la distancia del punto P al plano pi. Bueno, entonces me dan un plano pi, aquí lo tengo, voy a hacer una representación gráfica de lo que tengo, una recta R, en principio la recta la pongo en su posición más general, que es que la corta en un punto, sería la posición más general, la posición relativa, una de las más generales. Y tomo un punto P, aquí lo tengo, que es el 1, 2, menos 1. Y lo que me pide el ejercicio es calcular la distancia del punto al plano, es decir, me están pidiendo esta distancia. Es decir, desde P a la proyección perpendicular al plano. Bueno, la distancia de un punto a un plano viene dado por, ya sabéis, esto en teoría lo tenéis que haber estudiado, es sustituir el punto en la ecuación del plano, tomado en valor absoluto, y dividir por la raíz, por el módulo del vector normal del plano. Es decir, que la distancia del punto a un plano es sustituir x por 1, y por 2 y z por menos 1 en esta expresión, tomarlo en valor absoluto y dividir por la raíz cuadrada, o sea, por el módulo del vector 1, 2, menos 1. El vector 1, 2, menos 1 tiene por módulo raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces esto me queda 2 en el numerador, raíz de 6 en el denominador, racionalizando, raíz de 6 partido por 3 unidades de longitud. Esto es lo que mide la distancia del punto al plano. Bien, vamos entonces al siguiente apartado. Es calcular razonadamente el área del triángulo que forman el punto de intersección de la recta R con el plano pi y los puntos B y C. Bien, el punto de intersección de la recta R con el plano pi es este punto que está aquí, al final de este segmento que he dibujado. La recta evidentemente se prolonga y aparece por detrás del plano y continúa, ¿no? Pero el punto A entonces lo podemos dibujar aquí. Aquí tenemos el punto A, ese es el punto que tenemos que averiguar. Y es lo que vamos a tener que hacer.
para hallar, y bueno, hallar el área del triángulo formado por como vértices los puntos A, B y C, y B y C me los dan, ¿no? Sería el área de este triángulo. Pues vamos a hallar primero el punto A, que no lo tenemos. Tenemos los puntos B y C sí los tenemos, pero el punto A no. Para hallar el punto de corte de una recta con un plano, la recta la vamos a pasar a ecuaciones paramétricas. Para pasar esta recta a paramétricas es muy fácil, porque si le llamamos, a ver, vamos a pasarla a paramétricas. R. Si le llamo ahí, le doy ahí el valor alfa, el valor del parámetro, despejo X en el numerador, y me queda que X es igual a 2 más 2i, es decir, X es igual a 2 más 2 alfa, ¿no? Es evidente. Y Z, lo paso sumando para allá, Z es igual a menos 2 más i, Z es igual a menos 2 más alfa. Es inmediato el paso de estas ecuaciones a paramétricas. Bien, una vez que ya tengo la recta en paramétricas, sustituyo los valores X y Z de la recta, los sustituyo en los valores X y Z del plano, para ver qué puntos en común tienen la recta y el plano. Entonces, sustituyo primero la X, 2 más 2 alfa, la X por 2 más 2 alfa, más el doble de I, el más 2 alfa, menos Z, que sería más 2 menos alfa, menos Z es cambiarla de signo aquí, sería más 2 menos alfa, menos 4, igual a 0. Aquí ahora agrupando las alfas me quedan 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa, menos alfa, 3 alfa. Igual a 0, porque los valores independientes desaparecen. Si 3 alfa es igual a 0, alfa es igual a 0. Y si alfa es igual a 0, ya tengo que el punto A es sustituir alfa por 0 en las expresiones paramétricas de la recta, y me quedaría que X es igual a 2, y igual a 0 y Z igual a menos 2. Ese sería el punto A, intersección de la recta con el plano. Y ahora me dice que calcule el área del triángulo. Bueno, lo único que tenemos para calcular el área del triángulo hay que recordar que esto era la interpretación del producto vectorial, que decía que la mitad del módulo del producto vectorial de dos vectores que determinen un triángulo, de dos cualesquiera que determinen un triángulo, es el área del triángulo. Entonces, ¿aquí qué vectores voy a coger? Pues voy a coger el vector AB, que es aquí, el vector AB. El vector AB es B menos A, las coordenadas de B menos las de A, que serían, a ver, A ¿dónde está? A es el 2 menos... B menos A es 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 0, menos 1, y 2 menos 2 es 4. Este sería el vector AB. Y luego cojo el vector AC, por ejemplo. Y el vector AC, que aquí lo tengo, es C menos A, también hago la resta, y obtengo el vector menos 2, 1, 3. A continuación hago el producto vectorial. Bueno, decir lo que yo acabo de comentar, o expresarlo mediante la fórmula, que el área del triángulo es la mitad del módulo del producto vectorial. Vamos a hacer el producto vectorial, y el producto vectorial, aquí desarrollamos este determinante con IJK, vectores del sistema de referencia ortonormal, los vectores AB y AC, y desarrollando este determinante me queda menos 7i menos 5j menos 3k, que expresado en forma de terna es el menos 7 menos 5 menos 3. Aquí no se puede simplificar, y cuidado no lo simplifiquéis en caso de que se pudiera, porque en caso de que no, porque son primos entre sí, pero imaginaros que se pudieran dividir todos por un número. No lo hagáis porque estamos calculando áreas, ¿eh? Esto nos está sirviendo para hallar áreas. En el momento que yo reduzca los vectores, el triángulo también se va a reducir, y por tanto me va a dar un área falsa, así que aquí no se puede reducir. Solamente se pueden reducir los vectores o ampliar cuando los estemos tratando como direcciones, pero no como distancias. Bien, y bueno, pues entonces ahora es el módulo, simplemente que el área es un medio del módulo de este vector, y el módulo de este vector sabemos que es la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Y resultando finalmente un medio a raíz de 83. Bueno, pues ese es el ejercicio número 6 resuelto. Pasamos al ejercicio número 7. Dadas dos rectas en ecuaciones también implícitas y en ecuaciones continuas, y un punto. Determinar la posición relativa de las dos rectas. Bueno, pues para determinar la posición relativa de las dos rectas, lo que voy a hacer es pasar R a paramétricas para poder visualizar un punto y un vector. Si paso a paramétricas también es muy sencillo, porque le doy ahí el valor alfa, despejo 2x, 2x es igual a 4 más 2 alfa, así que al dividir luego entre 2 para despejar la x es
2 más alfa, x es 2 más alfa. Lo hago ya un poco verbalmente, pero vosotros hacerlo, escribirlo y comprobad que efectivamente ocurre eso. Y z nada, z ya está despejada, z es 0, z no tiene nada que decir. Entonces ya tengo las 3 igualdades que me determinan las ecuaciones paramétricas de R. A partir de aquí ya estoy viendo un punto de R. Un punto de R es lo que no multiplica el parámetro, es decir, lo que va sumando, que sería 2, 0, 0. Y el vector director de R son los coeficientes del parámetro, sería 2, 1, 0. Tengo un punto R y un vector, y para ese, el punto y el vector se ven a la vista de las continuas. Aquí no hay que convertirlo, porque el vector es el 3 menos 2, 1, y el punto es el 0 menos 2, 1. Así que en ese es lo que resta la x y z, que sería 0 menos 2, 1, y el vector director son los denominadores de las fracciones que determinan las ecuaciones. Sería 3 menos 2, 1. Bien, una vez que ya tengo los vectores y los puntos, voy a hacer el punto SR o RS, SR en este caso, que es R menos S, que lo voy a necesitar para el estudio de los rangos. Lo primero que estudio es el rango de los dos vectores directores, el rango de U y de V, es decir, que es el rango de 2, 1, 0 y de 3 menos 2, 1. El rango de esta matriz es 2, obviamente, porque hay cualquier menor de orden 2 que tome aquí me da distinto de 0. Por tanto, ya directamente no tengo nada que justificar, el rango es 2. Si el rango es 2, los vectores son linealmente independientes. Si dos vectores son linealmente independientes, quiere decir que tienen distinta dirección, y si tienen distinta dirección, las dos rectas o se cortan en un punto o se cruzan en el espacio. De momento no sé cuál de los dos casos es, pero con rango igual a 2 yo descarto que sean paralelas y coincidentes, porque los dos vectores tienen distinta dirección. Entonces o se cruzan o son secantes. Para ver si se cruzan o son secantes, hago el rango de la matriz ampliada con el vector SR. Hago el rango de la matriz ampliada con el vector 2, 2 menos 1, que es el SR. Para hallar el rango de esta matriz, lo que voy a hacer puede ser 3, y para ver si es 3 hago el determinante de la matriz. Si hago el determinante de esta matriz, que ya lo he hecho previamente, me da 5. Por la regla de Sarrus me da 5. Si da distinto de 0, el rango de esta matriz es 3. Si los rangos son distintos, pues lo que puedo afirmar es que no hay puntos en común, no hay una compatibilidad. Aquí, por el teorema de Roussel, sabemos estos vectores son los matrices que generan un sistema con los parámetros de ambas rectas, con dos, R y S, que serían las incógnitas, ¿eh? Y aquí me salen que los rangos son distintos, eso quiere decir que el sistema es incompatible. Si el sistema es incompatible, no hay puntos en común, y si no hay puntos en común no pueden ser secantes las rectas, porque si fueran secantes habría un punto en común, es decir, que en consecuencia las rectas se cruzan sin cortarse. Serían secantes si aquí fuese 2, si el rango fuese 2 y coincidieran los rangos. En este caso se cruzan sin cortarse. Entonces esa es la posición relativa a las rectas R y S, queda contestado el apartado A. Para hallar el apartado B, me piden la ecuación general del plano que pasa por el punto P y es paralelo a las rectas R y S. Bueno, pues tengo una recta, vamos a suponer que es esta azul, que ya me sirve de separador y al mismo tiempo de una recta R, y tengo otra recta S que se cruza con R. Y me pide la ecuación de un plano paralelo a ambas y que pasa por un punto. Bien, suponer entonces estos puntos discontinuos quiere decir que la recta R pasa por debajo del plano sin llegar a cortarla, y esta está por encima del plano. Bueno, y el punto es este amarillo que está aquí. Bueno, pues es obvio que para determinar un plano necesito un punto, que es este que me lo dan, que es el punto P, y dos vectores directores. Los dos vectores directores son los que me dirigen las rectas por paralelismo. Entonces simplemente la ecuación del plano es la de desarrollar x menos las coordenadas del punto, que el punto es el 1 menos 1, 0, 2, entonces queda x más 1 y menos 0, z menos 2, y las componentes de los vectores de dichas rectas, que son 2, 1, 0 y 3 menos 2, 1. Desarrollando por la primera fila de la matriz, me queda este determinante igual a 0, y haciendo las correspondientes operaciones, sacando los paréntesis, me queda finalmente la ecuación general del plano que estoy buscando. Bien, fácil. El ejercicio número 8 me dice el 70% de los usuarios de Instagram tiene menos de 34 años, el 25% entre 34 y 54 años ambos incluidos, y el 5% más de 54. Se sabe que acceden a diario a dicha red el 98% de los menores de 34, el 40% de los usuarios entre 34 y 54 y el 10% de los mayores de 54. Si se selecciona un usuario al azar, bueno, pues si selecciono un usuario al azar, ¿qué puede ocurrir? Bien, vamos a llamarle A,
A tener menos de 34 años, B a tener entre 34 y 54, C a tener más de 54 y R al suceso acceder a la red. Es importante llamarle esto así a los sucesos con letras para luego para a la hora de hacer cualquier diagrama o el cálculo de probabilidades con sucesos, pues tener claro qué es cada cosa. Entonces, a ver, elegimos al hacer un usuario. Lo voy a hacer por un diagrama de árbol porque aquí estamos estudiando dos variables. Una es la edad de la persona y luego dentro de la edad si acceden a la red o no acceden a la red. Así que tenemos, primer caso, elijo la persona. La persona puede ser de un rango de edad de tipo A, B o C, es decir, tener menos de 34 años, entre 34 y 54, tener más de 54. Y una vez que elijo a la persona, una vez elegida la persona en los rangos de edad, pueden acceder a la red o no acceder a la red. Vamos a llamarle R y no R, a acceder a la red y no acceder a la red. Y ahora ponemos las probabilidades correspondientes. Probabilidad de que la persona esté en el rango A, me dice que el 70% son menores de 34 años, entonces es 0,7. El 25% entre 34 y 54, entonces 0,25. Y el 10% restante son mayores que 54, el 5% restante. ¿Dije el 10? No, es el 5, perdón, y el 5% más de 54. Bien. Ahora, si son del rango de menor de 34 años, ¿cuántos acceden a la red? Me dice que el 98%, entonces acceden a la red con probabilidad 0,98. Si el rango está en medio, en B, me acceden a la red el 40%, 0,4. Y si es mayor de 54, los que acceden a la red son el 10%, 0,1. Bien, lo dejo así, no lo completo. Si sabéis que para completarlo, esto en un examen podréis completarlo sin ningún problema. Aquí sería 0,02, aquí sería 0,6 y aquí sería 0,9, porque la suma de las líneas convergentes tiene que ser siempre 1. Bueno, ¿qué me pide? Apartado A, A1. Probabilidad de que no acceda a la red. Probabilidad de no R. Bueno, por la probabilidad de no R, como yo no lo tengo escrito, bueno, si lo quiero hacer directamente sería 0,7 por probabilidad de no R, más 0,25 por probabilidad de no R, más 0,05 por probabilidad de no R. Como no lo tengo escrito, pues lo voy a hacer por el contrario. La probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad de su contrario. Su contrario es que accedan a la red. Y la probabilidad de que accedan a la red es el producto, los productos que tengo aquí sumados. Es decir, que acceda a la red por el rango A o por el rango B o por el rango C. Es decir, sería 1 menos, abro paréntesis, 0,7 por 0,98, más 0,25 por 0,4, más 0,05 por 0,1. Esa operación toda realizando, hago el paréntesis y me queda 0,214. Repito, se puede hacer de forma directa utilizando las probabilidades de no acceder a la red. Lo que pasa es que como yo no las he escrito en el diagrama, pues utilizo las de acceder a la red utilizando el suceso contrario. Bueno, yo espero que esto se entienda perfectamente. El apartado A2 me dice, si el usuario seleccionado al azar confiesa que accede diariamente, es decir, accede a la red, es R, si se cumple siempre R, ¿qué probabilidad hay de que pertenezca al grupo que tiene entre 34 y 54, que es el grupo B? Entonces me están pidiendo la probabilidad de B condicionado a R, a que acceda a la red. Esto es una probabilidad condicionada y por tanto es la probabilidad de la intersección de los sucesos, es decir, que sea del grupo B y acceda a la red, partido por la probabilidad de la condición que es de que acceda a la red. La probabilidad de B y R, pues vamos al árbol, B y R es 0,25 por 0,4. Y la probabilidad de R la he calculado aquí. Recordar que la probabilidad de R la he calculado en el apartado A, que era lo que está dentro del paréntesis, era 0,786. O si queréis 1 menos 0,214, ¿no? Que es el contrario. Entonces, haciendo aquí operaciones, me queda que es 0,1272. Bien, esto en cuanto al apartado A1 y A2. Y vamos con el apartado B del ejercicio, que me dice el tiempo que un usuario de la red, bueno, lo vamos a hacer en la siguiente página. Dice, el tiempo que un usuario de la red Instagram pasa conectado a dicha red social sigue una ley normal de media 53 minutos y desviación típica 10. ¿Qué probabilidad hay de que un usuario seleccionado al azar se conecte más de 30 minutos al día? Bueno, muy fácil. Si le llamamos la variable aleatoria X, es el tiempo conectado. Me dicen que es una normal con esta media y esta desviación típica. Tanto media como desviación típica medidas en las mismas unidades, en minutos. Y me piden probabilidad de que un usuario al azar se conecte más de 30 minutos. También me tiene que pedir, me lo tiene que dar en minutos. Bien, probabilidad. Aquí me podrían preguntar más de media hora. Si me dicen más de media hora, cuidado, tengo que poner siempre mayor que 30, porque lo tengo que trabajar todo en las mismas unidades, ¿eh?
Probabilidad de x mayor que 30, tipifico, le pasamos a la tipificada, a z es z mayor que 30 menos la media partido por la desviación típica, haciendo este cociente me queda mayor que menos 2,3. Los valores negativos, cuando es z mayor, pues esto es lo mismo que la probabilidad de z menor que 2,3. Esto tenéis que saberlo. Se ve muy bien en la campana de Gauss. Si lo dibujáis y hacéis el dibujo, veis el área que es mayor que menos 2,3 como coincide con el área que es menor que 2,3. Y el área menor que 2,3, eso es lo que me viene tabulado. Y en la tabulación vamos a ver el área menor que 2,3. En la tabla de la normal, ya viene, en el examen me viene este trozo solamente. 2,3 es, en la columna del 0, es 0,9893. Entonces esto es 0,9893, ya está el resultado. Y el apartado B2 me dice qué porcentaje de usuarios, tanto por ciento, se conectan entre 40 y 67 minutos al día. Me queda probabilidad entre 40 y 67. La probabilidad entre 40 y 67 es tipificar 40 y 67 y me queda, aquí tengo 40 menos 53 entre 10, paso de x a z, y 67 tipifico también y me queda esto. Bien. Entonces me queda la probabilidad entre menos 1,3 y 1,4, que sería la probabilidad de 1,4 menos 1 menos la probabilidad de z menor que 1,3, porque esto es negativo, ¿no? Bueno, pues entonces me voy aquí, miro 1,4 y 1,3. 1,4 es 0,9192 y 1,3 es 0,9032. Los sustituyo en su correspondiente valor. Aquí los tengo, 0,9192 y 0,9032. Y haciendo la operación me queda esto. Como me pide tanto por 100, tendría que decir que el resultado del problema es el 82,24%. Hay que multiplicar la probabilidad por 100, aunque aquí no lo tengo hecho, pero ya os lo digo que sería así. Bien, pues el siguiente ejercicio, que no hay más ya, es decir, no tengo ni más, espero entonces que os haya resultado de ayuda. Creo que de estos 8 ejercicios solamente tenéis que hacer 4, elegir uno de cada bloque. Y bueno, pues eso espero entonces en el próximo vídeo.